Damos la más cordial bienvenida a todos ustedes a esta sesión pública y solemne convocada por la Academia Chilena de la Historia para recibir en su seno, en calidad de miembro de número, a la profesora Jacqueline du Saillant-Christie. La acompañan en la testera la académica electa, doña Jacqueline du Saillant, y el académico de número y tesorero de la corporación, don Ricardo Coyumjian Beryaman. Saludamos también, por supuesto, a doña Adriana Valdés Bach, presidenta del Instituto de Chile y presidenta de la Academia Chilena de la Lengua, a doña Silvia Westermann, presidenta de la Academia Chilena de Bellas Artes, y a don Jaime Antúnez Aldunate, presidente de la Academia Chilena de Ciencias Sociales y Políticas y Morales, cuya presencia agradecemos especialmente. Saludamos también a los miembros de la corporación, a las autoridades académicas y amigos que nos acompañan en esta solemne ceremonia. Tras el cumplimiento de las diversas etapas del proceso eleccionario que establece el reglamento de la Academia, la profesora Jacqueline du Saillant fue electa numeraria en la sesión del 8 de octubre del 2019, esto como la fecha del siglo pasado, así, en términos subjetivos chilenos, 8 de octubre de 2019, en reemplazo de la desaparecida y recordada historiadora y gran amiga, debo decir, Regina Claro Tocornal, que tenía la medalla 23. Su discurso en incorporación a esta academia, la de Jacqueline, se titula Colgado entre el cielo y la tierra, emociones, estrategias y riesgos en las cartas de un comerciante chileno 1764-1794. Será recibida en nombre de la corporación por el académico don Ricardo Coyumjian. Doy la palabra a la profesora y académica Jacqueline du Saillant. Señor presidente de la Academia Chilena de la Historia, Joaquín Fermandois. Señora presidenta del Instituto de Chile, Adriana Valdés. Señora presidenta de la Academia Chilena de Bellas Artes, Silvia Westermann. Señor presidente de la Academia Chilena de Ciencias Sociales, Políticas y Morales, Jaime Antúnez. Toda época suspira por un mundo mejor. Cuanto más profunda es la desesperación causada por el caótico presente, tanto más íntimo es este suspirar. Estas palabras, con las que el historiador Johan Huizinga abre uno de los más bellos capítulos de su libro Otoño de la Edad Media, que muchos de aquí sé que conocen, parece nuevamente cobrar sentido en estos días en los que el mundo entero cumple casi 2 años viviendo una pandemia que vino a recordarnos que somos seres tan frágiles como fuertes, tan heroicos como miserables. A ella se suman los efectos de un planeta enfermo a causa del extravío humano. Así, el cambio climático y las cuarentenas nos han hecho recordar, y algunos con particular crudeza, que aquello que dábamos por sentado, aquello que por regalado dejamos de ver, es sin duda lo más importante, partiendo por el agua. Es precisamente en este caótico presente que recibo con esperanza y alegría el enorme honor que para mí significa ser acogida por ustedes en la Academia Chilena de la Historia. Formar parte de esta comunidad que comprende que el pasado es parte de nuestro presente, que limitar el estudio de la historia es tan irreverente como destrozar aquello que nos han legado nuestros antepasados, reviste para mí un valor muy especial. He sido alumna y también ayudante de algunos de ustedes. Aquí también hay quienes tengo la fortuna de llamar mis amigos y mis maestros. Siento una gratitud infinita hacia quienes presentaron mi postulación y me honraron con su voto, y a todos por abrirme sus puertas y darme una cariñosa y generosa bienvenida que ha durado 2 años. En especial a Juan Ricardo Coyumjian por su presentación que escucharemos a continuación, y por haberme acompañado en esta carrera, que empecé al ingresar a estudiar licenciatura en Historia en la Universidad Católica de Chile, mi alma mater. Su entusiasmo y pasión por los documentos, junto con la profunda sensibilidad y solidez intelectual y sabiduría de mi amiga Isabel Cruz de Amenábar, fueron sin duda esenciales para mi formación posterior.
Mis agradecimientos también a Álvaro Góngora y a la Universidad Finisterra, que se han transformado en amigo y segunda casa. También a mi marido Andrés y cada uno de mis 4 hijos por su cariño y por todo el tiempo que me han regalado. Domingo, Manuela, Gaspar y León son y siempre serán, sin duda alguna, mis mejores libros de historia. Es quizás en el intento por compatibilizar la vida laboral y académica con la maternidad que me he interesado por estudiar temas asociados a la vida cotidiana, a la familia, a los afectos y aquellos temas asociados a la vida cotidiana y espacios y objetos que aparentemente no tienen mayor valor de tan cotidianos que son. Confieso que cuando recibí la noticia de que había resultado electa, me quedé literalmente muda, Ricardo es testigo, porque sentí que era un regalo tan grande como inmerecido. Tengo plena conciencia de que me falta mucho camino por recorrer, muchas páginas por escribir y muchas clases que dar. Recibo la medalla de esta academia que ocupó la historiadora Regina Claro Tocornal. Nacida en Santiago en 1923, en una familia de abogados, académicos y amantes de las letras y el arte. Siendo parte de una generación en la que las mujeres solían interrumpir sus estudios para dedicar su vida a la familia, ella tomó un camino diferente, que se inauguró con el mérito de haber sido el primer puntaje nacional en el bachillerato. Tras egresar del Liceo Número de Niñas, entró al Instituto Pedagógico de la Universidad de Chile, estudios que debió abandonar, pero que retomó para licenciarse en Filosofía con mención en Historia en la misma casa de estudios en 1977, con una tesina sobre el archivo privado de Benjamín Vicuña Maquena. Esencial para su formación académica fue ser ayudante de los profesores Juan Gómez Milla, Genaro Godoy, Elsa Urbina y Eugenio Pereira Salas. Fue este último quien se transformó en su verdadero maestro, tras cuya muerte la reemplazó en la Cátedra de Historia de América en el Departamento de Historia de la Universidad de Chile. En los inicios de la década de 1980, Regina Claro colaboró en el 4º tomo de la Historia del Ejército de Chile. Luego trabajó en el estudio preliminar del diario de Juan Francisco Duster, cónsul y comerciante belga radicado en Valparaíso en la primera mitad del siglo XIX. Pronto se abocó a continuar con una investigación que había iniciado Pereira Salas y que terminaría materializada en 1992 en el libro Estudios sobre la historia del arte en Chile republicano. Este trabajo póstumo de su maestro le significó la enorme tarea de ordenar y compilar el material, completar algunas notas, editar todo el trabajo, incluyendo las imprescindibles imágenes, y además redactar el prólogo. Regina Claro destacaba de su maestro la simbiosis perfecta entre trabajo minucioso y sensibilidad intuitiva, mismas cualidades a las que ella debió recurrir para hacerse cargo de este trabajo que recibió sin pauta a seguir. A partir de entonces, su trabajo investigativo la llevó por distintos recorridos, publicando artículos en la Revista Chilena de Humanidades, Revista Historia, Cuadernos de Historia, Cuadernos de América, entre otras, sobre temas diversos, aunque casi siempre centrados en Chile y en América. Pese a que es difícil referirse con detalle a todo su trabajo, al menos cabe mencionar algunos de sus títulos, porque reflejan la amplitud de su curiosidad histórica, empezando por Encomenderos evangelizadores, la controversia sobre el tratamiento de los indígenas, la Revolución Francesa y la independencia hispanoamericana, el impacto de la Primera Guerra Mundial en la sociedad británica, los entretelones de las negociaciones chileno-peruanas en Washington en 1922, entre otros varios, siendo artes plásticas y política en la República de Chile uno de sus últimos estudios, con el que cierra un círculo, pues vuelve a interesarse por las artes. Es, en particular en este último trabajo, donde su autora se revela como una mujer muy creyente, que entendía la manifestación artística del hombre, incluso en su etapa primigenia, como una necesidad de dejar huellas de su paso por la tierra para su propia memoria o para, entre comillas, complacencia de la divinidad. Por ello, llamaba con fuerza a preservar los monumentos históricos, testigos de la época que los vio nacer. Ingresó a esta academia el año 2000,
transformándose luego en la primera mujer en integrar su mesa directiva, a lo que se agregó también su pertenencia a la Academia de Historia Naval y Marítima y al Instituto Panamericano de Historia y Geografía como presidente de la sección de Historia en Chile. Además, ejerció cargos administrativos en la Universidad de Chile, pero sobre todo fue la docencia una de sus grandes pasiones. En una entrevista realizada por el Archivo Nacional en el capítulo titulado Mujeres de clase alta, privilegios y rupturas, haciendo cuenta de su carrera académica, Regina Claro Tocornal dice que, entre comillas, debió dar mucho más. Pero yo me pregunto, ¿qué más podía dar una mujer que a los 88 años seguía disfrutando el nadar en el mar y a los 89 tomaba clases de computación? ¿Qué más podía dar una mujer que en mayo de 2016 se fue prácticamente caminando al cielo? Profundamente católica, siempre preocupada por los demás, a su única hija le puso nombre de Ángel. No por nada sus nietos la recuerdan en su partida. El vacío que dejas no es el de una abuela que nos regalaba exactamente lo que queríamos, sino el de una mamá que nos daba exactamente lo que necesitábamos. Recordando a Regina Claro, a continuación compartiré con ustedes solo parte, de una investigación que he titulado Colgado entre el cielo y la tierra, emociones, estrategias y riesgos en las cartas de un comerciante chileno entre 1764 y 94. En una carta, fechada en Cádiz el 2 de agosto de 1776, un comerciante le escribe a su socio en Chile, comillas, si le habría de escribir correspondiente a las quejas que tengo de vuestra merced, si habría de exprimir todas las amarguras que encierran mi corazón, sería necesario mojar la pluma en hiel y escribir en un papel de fuego. Este breve extracto invita a preguntarse acerca de la necesidad, o más aún, de la posibilidad que tiene el historiador de entrar en el campo de las emociones a través de los epistolarios. Ello significa ingresar en terrenos complejos en lo metodológico y controvertibles, sin duda, en lo epistemológico. Prestar atención a los signos emocionales contenidos en nuestras fuentes significa plantear preguntas de difícil respuesta. No hacerlo implica desatender las pistas que éstas proporcionan acerca de los estados emocionales de las personas del pasado y, a través de ellas, de la relación que pudieran tener con ciertos hechos, acciones y decisiones. Esto porque las palabras cargadas de sentimientos pueden ser fruto de genuinas expresiones de estado de ánimo, pero también pueden ser convenciones culturales e incluso estrategias orientadas a determinados fines. La base de este estudio es un epistolario contenido en un archivo familiar que los descendientes de Joaquín de Bustamante y Castillo han conservado por algo más de 250 años y el que he tenido el privilegio de estudiar. Uno de sus descendientes me acompaña y se lo agradezco enormemente. Está conformado por alrededor de 1.100 documentos. Los más tempranos datan de 1733 y los más tardíos de 1925. El grueso, sin embargo, se concentra en la segunda mitad del siglo XVIII y las primeras décadas del siglo XIX. Bustamante, oriundo de Ontaneda, al norte de España, llegó a Chile en 1753. 6 años más tarde, y cuando contaba con 21 años de edad, contrajo matrimonio con Mariana Campino y Erazo, hija del burgalés José Fernández Campino. Al año siguiente, con fecha 24 de febrero, constituyó una sociedad con su cuñado Andrés, destinada a realizar actividades de comercio, en la que se establece que uno de los socios residiría en la ciudad de Lima y el otro en Santiago. Por algunos documentos del mencionado archivo, sabemos que Andrés Campino se hallaba a veces en Lima, otras en Valparaíso, en los años 1762 y 63, y que partió rumbo a Cádiz en 1764. A partir de entonces, mantienen una correspondencia que duró 30 años. De las 50 cartas que se conservan, 46 fueron escritas por Campino. Inmediatamente destaca su estilo,
con una letra muy chiquitita, que mezclaba minuciosas listas de mercaderías y cuentas con párrafos de muy buena pluma que derrochaban expresiones cargadas de contenido emocional. A su llegada a Cádiz, Andrés Campino fue recibido por otro chileno, Antonio Lastra, quien lo acogió en su casa por los meses siguientes y le familiarizó con la ciudad y con los negocios. En la primera carta a su socio en Chile, fechada ya 2 meses después de haber llegado a la metrópoli, escribe con palabras que dejan entrever su optimismo. Comillas: a mí me va grandemente en Cádiz, muy divertido, con créditos para lo que yo quiera en las mejores casas de comercio, muy peinado a toda hora, el vestido de tafetancillo, gasto el menor, niñas nulatenos. Y para que esto siga, solo falta que vuestra merced me llene de dinero, aunque sean 200.000 pesos al año, que todo es poco para las agallas de Cádiz. Estoy tan grueso, cual nunca me he visto. Tengo determinación de irme a Sevilla y tal vez a Madrid en tiempo ocioso. Creo que no me verá vuestra merced por esos parajes, sino cuando seamos muy viejos. Pese a esas manifestaciones de entusiasmo, en esa misma carta le recuerda a su socio que apenas venda lo remitido a Chile, le envíe lo necesario para ir cubriendo los créditos contraídos. De no ser así, comillas, me veré en 1000 ahogos y aprietos y me soterraré para toda mi vida. Esta tendencia a escribir expresiones de temor, angustia o rabia en tono quejumbroso se mantendrá por los próximos 30 años, a veces por motivos de salud, pero sobre todo por cuestiones relativas a los negocios. Las dificultades para abastecerse y para vender, las incertidumbres derivadas de rumores de guerra y de una eventual liberalización del comercio, y en especial las dificultades para responder a los acreedores serán los principales motivos que parecen afectarlo a partir de 1772 y con especial intensidad en 1775 y 76. La propensión a expresar su abatimiento de manera hiperbólica podría explicarse por rasgos de su carácter, pero también por convenciones de la época. De hecho, ello se observa en otros epistolarios y también en algunos manuales de escritura epistolar del siglo XVIII, en el que Fausto Joseph Pereira publicó en 1728, por ejemplo, aparecen expresiones tales como, en el manual, comillas, esto me tenga sumergido entre golfos de pesares intolerables. O también, luego convierto la melancolía en particular complacencia que me durará toda la vida. Más interesante son los ejemplos de cartas que el manual de Pereira ofrece para cosas relativas al comercio, en las que se advierte un estilo literario y emocional para tratar de negocios, y además salpicados más de desgracias que de éxitos. En una sugiere, comillas, jamás ha sido igual el gusto del ganar al de perder, pues aquel atrae medras y este descalabro. No es poco el que padezco con el menoscabo de haberme malbaratado ciertas mercaderías de grande estima, que tenía yo como casi aseguradas en el puerto. En otra de estas cartas tipo, diríamos hoy, propone: lo encalmado de los negocios y lo escaso de las ganancias hace perder el gusto que se sigue al trabajo del comerciar. Pues mucho tiempo ha, que menos que le ejecute muy a pie de plomo, en todos pierdo crecidas cantidades. Hoy resulta curioso que ese fuera el tono sugerido para las cartas de negocios, lo que podría significar que simplemente Campino hacía con su pluma lo mismo que cualquier otro comerciante. De hecho, estilos similares se advierten en sus pares Diego de Armida y Diego de la Piedra, por mencionar algunos. Con todo, es sugestivo que, pese a las reiteradas quejas, estos afligidos comerciantes no abandonasen la actividad, de lo que se deduce que mencionaban preferentemente los malos negocios y rara vez los buenos. Igualmente, no debe olvidarse que el comercio transatlántico era en sí mismo una actividad asociada a peligros e inseguridades. La posibilidad de
naufragios, ataques de corsarios o de barcos enemigos se traducían en la pérdida de navíos, de correspondencia y mercaderías, o al menos en el retraso de zarpes y recaladas con el consiguiente desabastecimiento o sobreabastecimiento de los mercados. Pero los lamentos de Campino también pueden explicarse porque sus cartas fueron escritas en tiempo de transformaciones en el comercio colonial. Cuando zarpó rumbo a Cádiz en 1764, el sistema de registros y la apertura de la ruta del Cabo de Hornos llevaban unos 25 años de historia, cambios a los que se sumaron otros que fueron anticipando la disposición de libre comercio de 1778, a la que sabemos Campino temía particularmente. En tales circunstancias, como señala Javier Lamiquís, en la segunda mitad del siglo XVIII, la proliferación de comerciantes generó técnicas de comercio más agresivas y con mayores riesgos. Así, en 1772, cuando ya llevaba 8 años viviendo en Cádiz, Campino escribió que, comillas, contemplado el comercio está perdido y cada vez va peor. Mis años son ya bastantes, 20 y algo, y lo que hasta aquí no he logrado por mis puños, en adelante mucho menos, porque antes había más fondos, más valor, más salud y más crédito, y al presente va tan en decadencia que todo se aproxima a su última ruina. Cabe preguntarse entonces, ¿a qué le temía realmente Campino? Le temía a la liberalización del comercio. Nosotros sabemos que eso se materializó algunos años más tarde. Cabe preguntarse también, ¿eran sus lamentos fruto de una moda, de una estrategia comercial o de un verdadero y justificado sufrimiento? Creemos que sus plañidos sobrepasaron los sutiles límites de las convenciones escriturales de sus pares, porque otras cartas del archivo demuestran que su estado anímico tuvo preocupados a sus familiares desde mediados de ese año de 1772. Como veremos, Campino le temía a la quiebra y sobre todo al descrédito y al deshonor que ésta conllevaba. Dado los múltiples riesgos asociados al comercio colonial, quiebrar, sin embargo, era relativamente habitual. Debido a que era usual recurrir a créditos, estaba siempre latente el peligro de que las deudas contraídas no fueran saldadas, fueran recuperadas parcialmente o tardaran años en cobrarse, lo que generaba verdaderas cadenas de endeudamiento que ponían a todo comerciante en una situación de extrema vulnerabilidad, pues el incumplimiento de uno podía hacer caer a otros en bancarrota. Como los mercaderes trabajaban con especial sigilo y mantenían sus asuntos en el mayor secreto posible, siempre estaba presente la amenaza de verse arrastrado por quiebras súbitas, entre comillas, pues todos sabían que un comerciante podía estar al borde de ella sin que nadie lo sospechara. Ello les obligaba a observar los movimientos de los demás y poner atención a cualquier rumor que pudiera revelar la verdad tras lo aparente. El problema es que declararse en quiebra no solo implicaba un quebranto económico, sino especialmente un desprestigio personal, y por ello era el último recurso y el mayor temor del comerciante. En consecuencia, es fácil imaginar que era antecedido por un largo padecimiento. Si bien los años que pasó Campino en Cádiz indican que, pese a todo, siguió ejerciendo el comercio, todo apunta a que fue a partir de 1772 cuando las cosas empezaron a ponerse particularmente serias, pues la eventualidad de una quiebra se asoma por primera vez a fines de ese año. Desde entonces y hasta 1776, sus expresiones emocionales sugieren vergüenza, humillación y desesperación, alcanzando por momentos signos de lo que hoy calificaríamos como estados de estrés y de angustia. Su principal preocupación parecía ser la pérdida de confianza en los demás, pues equivalía a la pérdida de honor. Teniendo en cuenta que la palabra crédito refiere tanto a préstamo como a credibilidad, para un comerciante esta tenía un valor económico, pues era su mayor capital de trabajo. Era, como dice un historiador, el cimiento sobre el que se sustentaban las redes mercantiles que hacían posible el comercio.
de manera que perderla equivalía a quedar marginado e inhabilitado. De ahí el abatimiento de Campino desde ese fatídico año 1772, pues muchos se habían enterado de que sus negocios no prosperaban, lo que se traducía en pocas posibilidades para continuar. El 29 de septiembre de ese año le escribió a su socio, comillas, las puertas nos están cerradas, todos se recelan, viéndonos siempre apurados, siempre buscando fiado, siempre solicitando dinero y apremio de tierra y al de mar. Y agrega, mientras mis pensamientos melancólicos lidian conmigo tanto que ni me dejan comer, ni dormir, ni sosegar un rato, ni respirar al aire libre, por el contrario, siempre vivo en angustia, siempre en opresión, siempre con recelos y temores, siempre viviendo una muerte civil. 2 meses más tarde, en otra extensa y emotiva carta a su socio, en la que desmenuza detalladamente las deudas contraídas, aparece por primera vez la posibilidad cierta de declararse insolventes. Para entonces se había enterado de que en las casas de su confianza andaban ya preguntando secretamente de su situación. Nuevamente, en el extracto que transcribo a continuación aparece la propia imagen mancillada ante los demás debido al fracaso en los negocios como el verdadero motivo de sus padecimientos. Comillas. Llegado es ya tiempo de nuestra flaqueza. Ya es preciso fenezca nuestro crédito, nuestro honor y nuestra estimación. Rompiéronse los diques de la común confianza en nuestro proceder, para que nos anegue el mar de la tribulación. Rasgóse el velo que cubría nuestra flaqueza, faltándome la abundancia con que me ha franqueado sus tesoros esta plaza. Destruyéronse los muros que cercaban nuestra seguridad, y entraron nuestros enemigos a insultar los tristes fragmentos que quedaban a nuestra esperanza. ¿Cómo veo nos cubren de improperios todas las gentes? ¿Cómo diviso la tumba de nuestros émulos? ¿Y cómo ya palpo la risa de nuestros enemigos? Dirán todos, ¿no eran estos los que remontaban tan alto vuelo? Sin duda eran sus alas de cera, pues se derritieron. ¿En qué han parado los aparatos que nos anunciaban de tan gran fortuna? ¿Qué se hicieron las remesas? ¿Qué el pundonor tan proclamado? ¿Qué la honra tan vociferada? ¿Qué el dinero tan creído de todos y en la verdad supuesto? Estos, dirán, no podían ignorar su debilidad. Luego han sido embusteros y sobre embusteros imprudentes y sobre uno y otro ladrones del público. Para comprender el sentido de estas duras palabras referidas a sí mismo, resultan de gran utilidad otras cartas que se conservan en el archivo, pues ratifican que su socio Joaquín de Bustamante, y sus hermanos Mariana y José Ignacio estaban entonces tan preocupados por su situación emocional que evaluaron algunas alternativas para apaciguar su angustia. La primera fue la de buscarle una candidata para casarse. Era una idea que apoyaban sus familiares, amigos y su guía espiritual, y que aparentemente la entusiasmaba pese a considerarlo improbable, pues Campino sospechaba que el padre de la niña sabría del verdadero estado de sus negocios. Pero de todos modos, consideraba irracional negarse a dicha posibilidad, más aún cuando un amigo le habría señalado que ello era conveniente para su salud, sosiego y fortuna, ya que la candidata, comillas, no solo es digna del mejor empleo, rica como es, pero aunque me podría con ella por sus personales prendas llamar felicísimo y dichosísimo, cuan fuera tan pobre que no tuviera camisa. Sin embargo, no le creo mucho, sin embargo, el asunto no prosperó y no volvió a ser mencionado en las cartas siguientes. 3 años más tarde surgió la segunda alternativa, huir. En febrero de 1775, confiesa que antes de hacer una declaración tan afrentosa, se refiere a la quiebra, había tenido la idea de, comillas, escaparme para Holanda, Prusia u otra parte, en donde ni vuestra merced ni alma viviente pueda jamás saber de mí. Cosa fuerte será.
y de la mayor ruindad y deshonor. ¿Pero qué he de hacer? ¿Cómo tendré cara para aparecer delante de las gentes? Ni cómo podré presentar al público mis libros, en donde vea todo el mundo los pocos fundamentos con que hemos girado y que tantos años no hacemos otra cosa que trampear. Yo no tengo valor para esto, y así digo a vuestra merced que me veo expuesto a esta precipitación. Si entonces lo vio como única opción, más adelante la huida la consideró una alternativa imposible, en parte porque decía no tener siquiera dinero para ello, pero sobre todo porque era un arreglo, comillas, tan infame y tan contrario diametralmente a la conservación de nuestro crédito que jamás podría resolverme a ponerlo en práctica. Entretanto, y quizás esperando que en algún momento los negocios mejoraran, y con una visión más madura, sosegada y pragmática, su socio Joaquín de Bustamante sugiere una tercera salida: recurrir a la dote de su mujer para saldar algunas deudas que le permitieran volver a Chile con el fin de dedicarse a la explotación de unas tierras que él recientemente había comprado en Puangue y así satisfacer a todos sus compromisos y liberar a Campino de sus tormentos. Antes de dar dicho paso, en el que la actividad agrícola vendría a superar las aflicciones derivadas de la actividad comercial, Campino le escribe a su socio la última carta estando en Cádiz, en la que se advierte que sus temores se han vuelto aún más serios. Comillas. No hablemos ya de pérdida de intereses, hablemos del honor, de la reputación y de la vida. ¿Ignoraba vuestra merced acaso que nos hacíamos reos de Estado, echándonos a cuestas una pena capital? Pues, hermano mío, sepa vuestra merced que nuestros pescuezos están actualmente corriendo el mayor riesgo imaginable. De un día a otro estoy esperando verme en una cárcel para salir de allí al cadalso. Cierre comillas. Si bien, siguiendo a Susan Sokolow, las compañías de comercio que eran reconocidas por las ordenanzas del comercio de Bilbao de 1737 no ofrecían protección a los socios, de manera que estos eran personalmente responsables de las pérdidas incurridas por la misma, las posibilidades de terminar en el cadalso por deuda eran remotas. De hecho, nada de ello ocurrió y quizás fueron solo las pesadillas de un comerciante atribulado. Una vez más, es su socio Joaquín de Bustamante, de mayor experiencia y sentido práctico, quien acude en su auxilio. Es cierto que pagaron varias deudas, pero las no saldadas fueron reclamadas por años, incluso por los descendientes de los acreedores originales. En el referido archivo se pierden las huellas de Campino a fines de 1776, pero aún así es posible seguir su rastro. Por una carta escrita por su hermana Mariana, sabemos que estuvo 1 mes y medio en la hacienda de Puangue, cerca de Melipilla, por encontrarse muy enfermo al cuidado de ella y su socio. Asimismo, por el registro de algunas partidas a su nombre en el navío El Águila, nos enteramos que hacia 1787, cuando tenía alrededor de 40 años, estaba viviendo en Coquimbo, pero seguía dedicado al comercio con su cuñado. Una vez más vemos que pese a los riesgos de la actividad comercial y a los quejumbrosos lamentos de Campino, las ganancias deben haber sido suficientes como para persistir en dicha ocupación. Y así llegamos a la última carta escrita de su puño y letra. Está fechada el 7 de julio de 1794 en La Serena y se la dirige una vez más a su cuñado y socio. Se cumplían entonces 3 décadas desde que había zarpado aquel joven de alrededor de 17 años, lleno de entusiasmo rumbo a Cádiz. Con una caligrafía algo más temblorosa que la de antaño, escribe, comillas, hace tiempo que no nos comunicamos. La distancia y la falta de asuntos lo hace, no la de mi voluntad. En un tono doliente y taciturno, le cuenta que estaba dedicado a la minería, comillas, persuadido que solo por este medio podría conseguir lo necesario para pagar tanta deuda como carga sobre nosotros, de cuya obligación y pensamiento no podemos prescindir. Me ha salido todo al revés, hallándome con más empeños y más perdido.
Pero el motivo que le animaba a escribirle era para informar que seguía recibiendo cartas de los hijos de sus viejos acreedores de Cádiz, en la que le trataban de ladrón, embustero e hipócrita, amenazándolo con escrituras y poderes para que pagara. Como siempre, Campino usa expresiones que permiten imaginar la figura de un hombre sumamente sensible, pesimista, que se siente derrotado en los negocios y quizás en la vida, pese a que sabemos estaba casado con Magdalena Salamanca, tenía 8 hijos y era propietario de la mina de oro La Churrumata de Andacollo. Comillas. Aquí todo es estéril y falta todo auxilio. Máxime a nosotros que somos absolutamente peregrinos en país extraño, en donde no tenemos ni parientes ni amigos. Así, me veo colgado entre el cielo y la tierra, sin tener en donde siquiera asentar el pie para poder pensar en sembrar papas y acabar el resto de mis tristes días. Muchas gracias. Ahora dejo con ustedes al académico Ricardo Cuyunyan, quien en representación de la Academia pronunciará el discurso de recepción. Muchas gracias. Señor presidente, señora presidenta del Instituto de Chile, señores presidentes de academias, señor censor, señora secretaria, señores académicos, estimada Jacqueline, señoras y señores, amigos, todos presentes en la carne o en el espíritu a través de Internet. Debo comenzar por dar gracias a la Academia Chilena de la Historia por el honor que me ha conferido al encargarme que reciba a la profesora Jacqueline Toussaint Christie como miembro de número de nuestra corporación. Es también una oportunidad para recordar un tiempo ya pasado, cuando ella iniciaba sus estudios de historia en el Campus Oriente, en la Universidad Católica de Chile. La tuve en su primer año como alumna en el ramo sobre descubrimiento y conquista de América. Era un curso masivo, en que las caras se pierden y se olvidan, pero Jacqueline destacaba por su asistencia regular y su atención durante las clases. Fue la mejor estudiante de su promoción. Tan pronto reunió los requisitos de créditos aprobados para este efecto, le solicité que fuera mi ayudante de cátedra, una labor que desempeñó con la responsabilidad e inteligencia que la caracteriza. También colaboró en el fichero de la revista Historia, revisando libros y artículos de revista para sintetizar su contenido y deslizar algún comentario favorable o crítico del mismo. Los estudiantes destacados, como es el caso de Jacqueline Toussaint, son un bien escaso, como dicen los economistas. No es extrañar entonces que otros profesores también repararon en sus cualidades. Fue ayudante de Cristian Gamburi en su curso de Historia Moderna de Europa y fue invitada a participar como coautora, junto a Ricardo Krebs y Claudio Rolle, en la elaboración de una antología de documentos sobre la Revolución Francesa. Su publicación formó parte de las conmemoraciones realizadas con motivo de los 200 años de dicho acontecimiento. Jacqueline, siempre activa, trabajó junto con Teresa Pereira y fue ayudante de la profesora Isabel Cruz en un proyecto Fondesit sobre la historia de la moda en Chile. Todas estas labores las realizaba sin desatender en lo más mínimo sus estudios. Sus calificaciones académicas a lo largo de su carrera de pregrado eran excelentes. Un mérito que fue reconocido por la Universidad Católica que, en 1993, le otorgó el premio Juan Maquena Cerda, conferido anualmente a la mejor egresada de toda la universidad. Al revisar la prensa para sus trabajos de licenciatura, Jacqueline se distraía con los anuncios publicitarios
mientras buscaba la información que necesitaba. Esto es algo que nos ha sucedido a muchos de nosotros, sino a todos. Lo importante del caso es que ella reparó que los avisos de diarios y revistas eran una valiosa fuente para estudiar la historia del consumo y del comercio minorista, y que ella no había sido aprovechada por la historiografía chilena. Sabemos que la propaganda en la prensa puede leerse y entenderse tanto por su mensaje explícito, lo que se lee en el anuncio o lo que se intenta vender, como por lo que va implícito, es decir, los supuestos, las insinuaciones, lo que se da a entender sin ponerlo en palabras. Pese a la escasa literatura teórica que existía para apoyarse en su análisis, no tuvo miedo de tomar como tema de su tesis de licenciatura los avisos publicitarios en la prensa chilena entre 1850 y 1920. Jacqueline Toussaint inició su carrera como profesora en la Universidad Finisterrae, donde impartió sendos cursos de historia moderna de Europa y metodología de la investigación. En función de esta última asignatura, y después de haber completado su formación doctoral, preparó unos consejos al investigador, guía práctica para hacer una tesis, obra que publicó el año 2006. Impulsada por el profesor Álvaro Góngora de esa casa de estudios, Jacqueline entró al programa de doctorado de la Universidad Católica de Chile. Pensaba que su línea de investigación sobre la historia del consumo podría servir de base para su tesis de grado. Sin embargo, no le fue fácil convencer al comité de doctorado sobre la viabilidad del proyecto. Se entiende esta reticencia por el desafío metodológico que representaba, por cuanto la propuesta integraba temas de historia cultural, historia social, historia urbana y algo de historia empresarial. Todo ello sin un cuerpo documental predefinido en el cual apoyarse. La tesis fue dirigida conjuntamente por la profesora Isabel Rus y yo. Fue concluida el año 2004 y publicada más tarde en forma de libro bajo el título Las reinas de Estado, consumo, grandes tiendas y mujeres en la modernización del comercio de Santiago, 1880-1930. Efectivamente, no fue fácil unir todos los hilos que quería seguir, considerando los muchos cambios durante el periodo a estudiar. Estos 50 años vieron un enorme aumento de la riqueza nacional, tanto pública como privada, por efecto del salitre. Era una época en que la sociedad chilena transitaba a la modernidad. Era un tiempo en que coincidieron, y aquí cito a la autora, la transformación de la mujer, la irrupción de la clase media, la aparición de la ropa hecha y el nacimiento de la gran tienda. En decenios posteriores a la transformación de Santiago, durante la intendencia de Benjamín Vicuña Maquena, la ciudad se expandió, pero el comercio elegante siguió concentrado en las cuadras del centro, especialmente en la calle Estado. Ahí estaban las grandes tiendas con sus vitrinas y espacios interiores que invitaban a comprar, todo muy distinto al comercio tradicional con sus locales oscuros y poco acogedores. También alentaban el consumo los anuncios publicitarios en la prensa, con textos de imágenes que atraían o buscaban atraer la atención femenina. Estos elementos contribuyeron a marcar un cambio en las prácticas asociadas a la compra de vestuario femenino, la que pasó a ser una actividad cada vez más grata, una tendencia que se mantiene por lo demás.
La salida de la mujer al espacio público fue aparejada, en el caso de la clase media, con una mayor independencia económica, fruto de su trabajo fuera del hogar. Al mismo tiempo, se producía un cambio en el vestir. La ropa pasó a ser más suelta y las faldas más cortas, especialmente en los años 20. Había desaparecido la recatada mantilla y aparecía el coqueto sombrero. Un último elemento de este cuadro fue la aparición de la ropa hecha, traída primero desde el extranjero y más tarde confeccionada industrialmente en Chile. El prêt-à-porter, listo para usar, no solo prometía la gratificación inmediata, sino que su precio era bastante más accesible para nuestra clase media, cuyas aspiraciones ascienden más rápido de lo que soporta el bolsillo. La disertación doctoral fue investigada y redactada a la par con sus clases en la Universidad Finisterra, al mismo tiempo que formaba una hermosa familia junto a su marido Andrés Maglossi. Entre las páginas de la tesis, para usar la expresión de Jacqueline, nacieron sus hijos Domingo, Manuela y Gaspar, y antes de la aparición del libro vino un cuarto, León. Fueron los héroes los héroes silenciosos de estas jornadas y merecen aquí un reconocimiento. El resultado de la tesis consolidó los intereses de Jacqueline en materia de investigación, la mujer y lo femenino, la moda, el comercio, la publicidad y la prensa, la belleza y la salud, enfocando el todo desde la perspectiva de la historia cultural, entendiendo el término en su sentido más amplio. No es del caso entrar a comentar sus muchas investigaciones posteriores sobre el comercio minorista, lo que resultaría fatigoso. Sin embargo, quiero destacar su artículo sobre el caso de las boticas. Al analizar las dificultades que experimentaba el gremio de los químicos y farmacéuticos para aplicar la normativa que exigía que dichos establecimientos fueran regentados por profesionales debidamente calificados. Advierte que, por muchos años, las boticas fueron manejadas por sus dueños o por empleados que no tenían la debida formación, una situación tolerada por las autoridades. Curiosamente, el mayor cumplimiento de las normas sobre la presencia de los farmacéuticos en las boticas fue aparejada a la creciente oferta de medicamentos específicos que no requerían preparación especial por un profesional. Su trabajo más reciente en esta línea es la edición de una obra colectiva sobre la icónica revista Zig-Zag, a la que contribuyó con un estudio sobre los avisos de productos de belleza allí publicados. Allí analiza con finura el dilema de los anunciadores, que buscaban alentar el uso del maquillaje entre las mujeres para verse más atractivas, mientras ponderaban la belleza de un cutis y labios naturales. Un reconocimiento de su capacidad de abordar temas de cultura con amplitud fue el encargo que le hicieron Juan Eduardo Vargas y Fernando Silva al solicitarle que se ocupara de los capítulos sobre las artes plásticas, la música, el teatro, la literatura y la cultura en general para el segundo volumen de la Historia de la República de Chile, publicada por Ediciones UC y patrocinada por nuestra corporación. Pasando a su labor docente, luego de haber concluido su doctorado, Jacqueline hizo clases en la Universidad de los Andes, tanto en el pregrado, donde dio un seminario de Historia Rural y Urbana, como en el programa de Magíster en Historia y Gestión del Patrimonio Cultural, ofreciendo sendos cursos sobre historia del consumo y metodología de la investigación. Ahí también se integró al proyecto Chile en 4 momentos, un novedoso trabajo de difusión histórica realizado con motivo
del bicentenario de la independencia y publicado como fascículos en el diario El Mercurio. Al mismo tiempo, se reincorporó a la Universidad Católica de Chile, impartiendo los cursos de Historia Moderna y Pensamiento Histórico. Con todo, su hogar académico está en la Universidad Finisterre, donde continúa con sus actividades de docencia y sus investigaciones. A lo anterior se suman sus labores de administración universitaria. Entre los años 2017 y 2020, la profesora Dusayán tuvo a su cargo la dirección del Centro de Investigación y Documentación, CIDOC, uno de los más importantes repositorios privados de fuentes para la historia del siglo XX chileno. Además, Jacqueline integra las comisiones de ética y de investigación de su facultad, una designación que constituye un reconocimiento a su ponderación, a su buen juicio y a su trayectoria en dicha casa de estudios. Antes de terminar, quiero mencionar un aspecto menos conocido de la multifacética labor de Jacqueline. Me refiero a su libro Cuentos con Historia, Chile, siglos XVI, XVII y XVIII. Cuando los escritos de los historiadores se hacen cada vez más crípticos para el lector común, resulta alentadora una obra que está destinada a acrecentar, a acercar la historia a los jóvenes escolares con 30 relatos breves, y subrayo breves, sobre personajes y episodios de la historia nacional. La propia autora ilustró la obra y tengo la sospecha que se entretuvo mucho en todo ello. En síntesis, esta síntesis de la labor de nuestra nueva académica nos reafirma la convicción que hemos elegido a una persona altamente meritoria, que, sin duda alguna, enriquecerá nuestra labor. Por lo demás, yo lo he demostrado en las sesiones y aquí mismo en su discurso inaugural de incorporación. Es en el nombre de la Academia Chilena de la Historia. Tengo la satisfacción personal de dar formalmente la bienvenida a Jacqueline Dusayán como miembro de número de nuestra corporación. Muchas gracias. A continuación, procederemos a imponer la medalla y hacer entrega del diploma correspondiente a la académica doña Jacqueline Dusayán. Después de 2 años que estuve en el limbo, electa hace 2 años, sé que ha sido complicado para muchos venir, así que les agradezco de verdad el esfuerzo. Y bueno, muchas gracias. Tiene que firmar el libro de registro histórico de la academia. Con esta firma, la profesora Dusayán oficialmente será incorporada como miembro de número de la Academia Chilena de la Historia. Ahí.
Se levanta la sesión.